Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julia Ríos y el día de hoy me corresponde explicar el tema de comunicación y periodicidad correspondiente a la nivel. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julia Ríos y el día de hoy me corresponde explicar el tema comunicación y periodicidad correspondiente a la unidad de aprendizaje procesos estocásticos de la licenciatura en actuaría. Muy bien, comenzamos por definir el concepto de comunicación entre dos estados y una cadena de Markov. Sea Xn una cadena de Markov y sean I y J dos de los estados, se dice que el estado J es accesible desde el estado I si existe un entero n mayor o igual a 0, tal que P sub ij en n pasos será estrictamente positiva. Y bueno, pues la accesibilidad la podemos denotar mediante una flecha del estado I al estado J y significa la posibilidad de pasar de I a J pues en algún determinado de pasos. Se dice también que los estados I y J son ahora comunicantes si de I se puede pasar a J y en caso contrario de J se puede pasar a I. La comunicación se denota mediante una doble flecha entre los estados I y J. Observemos ahora que el número de pasos necesariamente para ir de I a J, no debe ser necesariamente el mismo número de pasos para regresar de J a I. También otra observación que se puede añadir en la definición de accesibilidad, esta es que el número de pasos n puede ser 0 y como hemos definido P sub I 0 como I, tenemos que cualquier estado I es siempre accesible desde I mismo y por lo tanto siempre este mismo estado se va a comunicar consigo mismo. Ahora tenemos el siguiente resultado en donde se puede demostrar que la comunicación es una relación de equivalencia. Esto es reflexiva y se comunica con I, como lo acabamos de mencionar. Además, también es simétrica. Esto y se comunica con J, entonces J se comunica con I y finalmente es una relación transitiva. Y bueno, pues esto también significa que I se comunica con J y J se comunica con K, entonces I y K se comunican. En consecuencia, tenemos pues el siguiente resultado, que la comunicación induce una partición del espacio de estados en clases comunicantes. Estas clases comunicantes son subconjuntos de estados en donde todos ellos se comunican. Y bueno, pues para aprovechar este concepto y para hacerlo un poco más sencillo, vamos a denotar CDI como la clase de comunicación del estado. Por otro lado, decimos también que una cadena de Markov es irreducible y todos sus estados se comunican entre sí. Y bueno, pues esto es una situación posible cuando la partición consta de una sola clase de comunicación, pues del espacio de estos estados completos. Esto quiere decir que pues todos los estados tienen una misma clase de comunicación y todos pertenecen a una misma. Y bueno, pues para ilustrar los conceptos anteriormente analizados, estudiados, presentamos un ejemplo. Consideramos una cadena de Markov, esta de 4 estados, con esta matriz de probabilidades de transición que podemos observar. El espacio de estados consta entonces de los siguientes 4 elementos. Y ahora pues por medio de flechas vamos a indicar las posibles transiciones que se pueden dar de un estado a otro. Comenzando por el estado 0, únicamente se puede pasar del estado 0 al estado 0. Ahora, a partir del estado 1, podemos pasar al estado 0 o bien pasar al estado 2 a partir del estado 2. Podemos pasar al estado 1 o pasar al mismo estado 2. Y bueno, finalmente a partir del estado 3 podemos pasar al estado 0 o al estado 2. Recordemos que todo estado se comunica consigo mismo. Consideremos el estado 0, no se comunica con nadie más, por lo tanto el estado 0 constituye una clase de comunicación. Y es donde tendríamos nuestra primera clase de comunicación. Ahora observemos que el estado 3, que se comunica consigo mismo, no se comunica con nadie más, por lo tanto también constituye otra clase de comunicación, que sería nuestra segunda clase.
Y observemos que no hay una flecha aquí física que vaya de 3 a 3, sin embargo, la comunicación incluye el caso cuando el número de pasos n es cero. Entonces, pues este sería justamente el caso donde existe una comunicación consigo mismo. Y bueno, pues finalmente para definir la última clase de comunicación, observamos que los estados uno y 2 se comunican, por lo tanto pertenecen a la misma clase de comunicación. Y de esta manera, el espacio de estados S se ha partido en tres partes, en tres clases de comunicación. La clase de comunicación C0 solo consta del estado 0. La clase de comunicación C3 solo consta del estado 3 y la clase de comunicación C1 consta de los estados 1 y 2. Y bueno, pues obviamente se puede deducir que C1 va a ser igual a C2. Y bueno, pues también es interesante observar que si la cadena empieza en el estado 0, la cadena se mantiene constante en 0 el resto del tiempo, puesto que este estado es absorbente, es decir, que ya no se puede salir de este estado. En cambio, si la cadena empieza en 3, al siguiente instante la cadena pasa a alguna de las otras dos clases de comunicación. Si la cadena también inicia en los estados 1 y 2, puede permanecer en esta clase de comunicación durante un rato, pero pues eventualmente con probabilidad 1 podemos deducir y proponer que la cadena dejará esa clase de comunicación e irá al estado 0, que pues es donde terminará la cadena, pues será absorbida. Y bueno, pues parece ser entonces que el destino de esta cadena de Markov es absorberse eventualmente en el estado 0, y este tipo de comportamiento es lo que nos interesa estudiar precisamente de las cadenas de Markov. Continuando ahora con el periodo, vamos a estudiar este concepto, el cual es un número que se calcula para cada estado de una cadena de Markov. De ahí, un estado de una cadena de Markov XN, tenemos las siguientes definiciones que nos ayudarán a comprender un poco mejor el concepto. El periodo de un estado I es un número entero que denotaremos como DI y que se define como el máximo común divisor del conjunto de enteros n mayores o iguales a 1, tales que la probabilidad de pasar de I a I en n pasos es estrictamente positiva. Tenemos también que el periodo de un estado I se define como cero cuando, cuando el conjunto de tiempos a los que se hace referencia en el inciso anterior es vacío. Esto es la probabilidad de pasar de I a I en n pasos es cero para todo n mayor o igual a 1. De esta manera, el periodo puede tomar los valores de 0, 1, 2, 3, etc. En particular, cuando toma el valor 1, decimos que el estado es aperiódico. Si el periodo de un estado es un número mayor o igual a 2, entonces se dice que el estado es periódico del periodo K. Y pues para comprender de una manera un poquito más fácil, más entendible, vamos a ver un ejemplo del cálculo de periodos. Consideremos una vez más una cadena de Markov de 4 estados con este diagrama de transiciones que se nos presenta. Las clases de comunicación son las siguientes. Vamos a calcular el periodo de cada estado. Primero, el periodo de cero es por definición el máximo común divisor del conjunto de enteros n mayores o iguales a 1, tales que la probabilidad de pasar de 0 a 0 en n pasos, esta pues es positiva. Dentro de este conjunto está el número 1 y algunos otros. Este es el conjunto de números naturales, pero el hecho de que el número 1 pertenece a este conjunto es suficiente para garantizar que el máximo común divisor de este conjunto es 1. Entonces tenemos que d de 0 es igual a 1. Ahora, para calcular el periodo del estado 1, a partir del diagrama se puede ver que es posible ir del estado 1 a 1 en 2 pasos, en 4 pasos, en 6 pasos, etc. Entonces, pues este conjunto consta de los números 2, 4, 6, etc. El máximo común divisor es 2, por lo tanto tenemos que el periodo del estado 1 es 2. La misma situación se presenta para el estado 2,
su periodo es 2. Nuevamente tenemos entonces que D2 pues sería igual a 2. Y bueno, pues dentro de un momento, pues un momentito más adelante vamos a explicarlo un poquito más, pero un resultado que establece que dos estados que comparten la misma clase de comunicación comparten también el mismo periodo. Este es el caso de los estados 1 y 2, que pertenecen a la misma clase de comunicación y por lo tanto tienen el mismo periodo. Finalmente, calculemos el periodo del estado 3. A partir del diagrama, nuevamente vemos que no existe ningún entero n mayor o igual a 1, tal que la probabilidad de pasar de 3 a 3 en n pasos sea positiva. Así es que tenemos el conjunto vacío y esto se ha definido como 0 en el inciso B anterior, visto pues en la slide pasada. Por lo tanto, este pues es un ejemplo de cálculo de los periodos de los estados de una cadena de Markov, donde pues ya tenemos nuestros periodos calculados. Y bueno, pues para concluir con nuestra explicación del subtema de periodo, vamos a presentar tres proposiciones sobre el periodo. Primero tenemos el resultado que ya se había mencionado antes. Si I y J son dos estados que están en la misma clase de comunicación, entonces sus periodos coinciden. En particular, si una cadena es irreducible, es decir, todos los estados se comunican entre sí, entonces todos los estados tienen este mismo periodo. Después tenemos que para cada estado I existe un número natural n mayúscula, tal que para cualquier n mayor o igual a n mayúscula, la probabilidad de pasar de I a I en n veces de I pasos es positiva. Y bueno, pues esto dicho en otras palabras, a partir de un tiempo suficientemente largo con probabilidad positiva, la cadena puede pasar del estado I al estado I cada de I pasos. De esta probabilidad proviene el nombre de periodo para pues número de I. Y en el tercer y último resultado que mencionaremos, establece lo mismo que en esta proposición 2, pero a partir de un estado distinto. Si tenemos dos estados distintos I y J, de tal forma que la probabilidad de pasar de I a J en n pasos es positiva, para algún m mayor o igual a 1, entonces nuevamente existe un número natural n mayúscula, tal que cualquier n mayor o igual a n mayúscula, la probabilidad de pasar de I a J en m más n de J pasos es positiva. Y bueno, pues en otras palabras, para tiempos suficientemente grandes es posible pasar de I a J cada de J pasos. Y bueno, pues como conclusión para estos resultados, pues nos ayudan a comprender un poco más el concepto de periodo y las similitudes que existen entre estos. Esperamos que el tema haya sido de su comprensión y agradecemos su atención. Gracias.